Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar acerca del estudio de isotermas de absorción y estudios cinéticos para la desfloración de soluciones acuosas utilizando un absorbente natural y ecológico como lo es la planta de Terminalia cheula. El grupo está compuesto por Angie Gómez y quien les presenta, Karen Borman. Primero es necesario entender qué es la absorción y cómo funciona. La absorción es el proceso por el cual átomos, iones o moléculas de una sustancia, denominadas adsorbato, se adhieren a la superficie de otra sustancia conocida como adsorbente, que generalmente es un sólido. Este se diferencia de la absorción porque aquí el contaminante no entra en el material, sino que solo se queda en su superficie. Además, este proceso ocurre debido a fuerzas de atracción entre las moléculas del adsorbato y la superficie del adsorbente, y es la naturaleza de estas fuerzas lo que determina el mecanismo por el cual se desarrolla la absorción. Es así como existen dos tipos de absorción. En primer lugar, encontramos la fisisorción, que corresponde a una absorción física. Este tipo de absorción se produce por fuerzas intermoleculares débiles irreversibles, lo que significa que el adsorbato puede desprenderse fácilmente al aumentar la temperatura o disminuir la presión. Este proceso implica baja energía, puede formar múltiples capas de moléculas de adsorbato y no requiere sitios de absorción específico, siendo favorecido por bajas temperaturas. Un ejemplo de ello es el vapor de agua que se condensa suavemente en una ventana fría. En segundo lugar, tenemos la quimisorción, que corresponde a una absorción química. Aquí, la unión es mucho más fuerte, implicando la formación de enlaces químicos similares a una reacción química. Además, son difíciles de revertir, lo que significa que requieren una alta carga de energía para la realización de tal proceso. Un ejemplo de ello es la oxidación de una superficie metálica. En este proceso se forma una monocapa de adsorbato, ya que cada molécula ocupa un sitio de absorción específico y a menudo requiere una temperatura moderada a alta para iniciar la formación de los enlaces. Ahora, antes de entrar de lleno a lo que propone el estudio, es necesario entender su contexto. Este estudio surge frente a la necesidad global de reducir la contaminación ambiental, específicamente aquella provocada por el exceso de fluoruro en aguas residuales y en fuentes de agua subterránea, ambas utilizadas para consumo humano. Esta problemática es particularmente relevante en regiones donde no existen sistemas de tratamientos avanzados, lo que incrementa el riesgo de fluorosis dental y ósea en humanos y animales. En este contexto, Terminalia chebula, una planta usada tradicionalmente en la medicina ayurvédica, resultó ser objeto de interés porque su disponibilidad abunda en las regiones del sur de la India y los residuos generados por esta planta pueden gestionarse fácilmente. Aunque se ha estudiado la remoción de fluoruro en soluciones acuosas mediante absorbentes de carbono activado y modelos cinéticos, existe una necesidad urgente de desarrollar métodos de remoción de fluoruro que sean económicos, ecológicos y efectivos. Es por eso que el estudio propuesto en esta presentación se centra en evaluar la efectividad de Terminalia chebula como agente desflorador mediante isotermas de absorción y modelos cinéticos, además de analizar la influencia de distintos factores experimentales en la capacidad de remoción del fluoruro a través de este método. En cuanto al procedimiento, inicialmente se prepara una solución madre de fluoruro disolviendo 0,221 gramos de fluoruro de sodio en un litro de agua destilada, obteniendo así una concentración de 100 miligramos por litro. A partir de esta solución, se realizaron otras diluciones para preparar las soluciones de trabajo necesarias. Las pruebas de absorción se llevaron a cabo en matraces cónicos, los cuales se agitaron en un baño de agua a temperatura controlada utilizando un agitador mecánico a una velocidad de 120 revoluciones por minuto. Para los ensayos experimentales, se variaron distintos factores que podían influir en la eficiencia del proceso de absorción, incluyendo la variación del pH de la solución, desde valores muy ácidos como un pH 2 hasta valores muy alcalinos como un pH 12. También se ensayaron diferentes
concentraciones iniciales de fluoruro desde los 5 hasta los 50 miligramos por litro. Además, se ajustó la dosis del absorbente alcanzando hasta 200 miligramos por litro y se estudió el efecto de la presencia de otros iones como cloruros, nitratos, carbonatos y fosfatos que podrían intervenir en el proceso. Finalmente, se analizó cómo influía el tiempo de contacto, extendiéndolo hasta 60 minutos, y la influencia de la velocidad de agitación, que se varió entre 100 y 300 revoluciones por minuto. Todos estos parámetros fueron claves para entender las condiciones óptimas del sistema y la eficiencia del proceso. Para el análisis de los datos, se investigó la capacidad de 4 modelos de isotermas para predecir los comportamientos de equilibrio de la absorción. Primero, encontramos al modelo de Langmuir. Este describe la absorción como un proceso en el que las moléculas se absorben formando una monocapa sobre una superficie homogénea con un número limitado de sitios idénticos y sin interacción entre las moléculas absorbidas. La ecuación linealizada permite representar perfectamente este comportamiento y se expresa mediante esta ecuación, donde Q sub 0 es la cantidad máxima de iones de fluoruro absorbidos. C sub E denota la concentración del adsorbato. Q sub E es la cantidad absorbida por unidad de masa de absorbente y B es la constante de energía de enlace. A través de esta ecuación se obtuvo esta gráfica de aquí, en la cual podemos deducir que los puntos experimentales representados mediante cuadrados se alinean razonablemente bien sobre la línea, además de contar con un coeficiente de correlación de 0.9852, que es un valor bastante cercano a 1, lo que indica que el proceso ocurre en una superficie homogénea y la absorción es monomolecular, es decir, una molécula por sitio. Además, los parámetros obtenidos de capacidad máxima de absorción con un valor de 20.92 miligramos por gramo y la constante B con un valor de 0.44 litros por miligramo, indican que el absorbente posee una alta capacidad de retención del fluoruro y una afinidad moderada del absorbente por este ion. En segundo lugar, encontramos al modelo de Friedrich, que representa los procesos en superficies heterogéneas y no limita la absorción a una monocapa. Su ecuación linealizada es esta de aquí, donde Q sub E representa la cantidad de ion absorbido en gramos, Q sub E es la concentración en equilibrio en gramos sobre litros y Kf y N son las constantes físicas relacionadas con la absorción y concentración respectivamente, y se obtienen por medio de esta gráfica, en donde la línea recta ajustada a los puntos experimentales indica que los datos se ajustan adecuadamente al modelo de Freundlich. Sin embargo, el coeficiente de correlación con un valor de 97.77 es ligeramente inferior al de Langmuir, que era de 0.9852, indicando así que el proceso se comporta principalmente como una absorción en monocapa sobre una superficie homogénea. Además, produce valores como el de 1 sobre n, que indica la pendiente de la gráfica, la cual, al ser positiva y menor a 1, sugiere una absorción favorable con una intensidad que varía dependiendo de la concentración del fluoruro en la solución. En tercer lugar, encontramos al modelo de Temkin. Este modelo considera que la energía de absorción disminuye linealmente con la cobertura del absorbente debido a sus interacciones entre absorbente y adsorbante. Su ecuación es esta de aquí, donde los parámetros A y B se obtienen a partir de la gráfica Q sub E versus logaritmo natural de Q sub E, y de la cual se obtuvo un ajuste aceptable, lo cual da indicios de que hay efectos de tipo químico en la absorción. Sin embargo, para diferenciar entre absorción física y química, usamos el modelo de Dubinin-Radushkevich. Este modelo está representado mediante esta ecuación, donde epsilon es el potencial de Polanyi, Q sub m es la capacidad de absorción teórica y K, que es la constante relacionada con la energía de absorción, al igual que Q sub e, que es la cantidad de fluoruro absorbido por unidad de masa de absorbente, se calcularon a partir de la pendiente y la ordenada al origen de esta gráfica, en donde se encontró el valor de Q sub m y el de K,
Y a partir de este valor de K, se calculó la energía libre media de absorción mediante esta ecuación, en donde se obtuvo un valor de 44,72 kJ por mol, que es mayor a 8, lo cual sugiere que el proceso es de quimisorción. Luego, para comprender el mecanismo de remoción de fluoruro desde la superficie del absorbente, se aplicaron los modelos cinéticos tales como el modelo cinético de pseudo primer orden, que se usa para estudiar la velocidad del proceso de absorción y se hace a través de la ecuación de Lagergren, donde Qt es la cantidad de fluoruro absorbido en el tiempo, Cat es la constante de velocidad. La figura es de tiempo versus logaritmo de QE menos QT con concentración inicial de fluoruro de 100 miligramos sobre litro. La representación de esta gráfica mostró una correlación de R al cuadrado mayor que 0,99, lo que valida la aplicabilidad del modelo. Además, se observan valores decrecientes de la constante de velocidad a medida que aumenta la concentración inicial de fluoruro, desde K1 igual a 6,9 por 10 a la menos 4 minutos a la menos 1 para 100 miligramos sobre litro, hasta K1 igual a 1,1 por 10 a la menos 4 minutos a la menos 1 para 500 miligramos sobre litro, indicando una disminución en la velocidad del proceso de saturación del absorbente. Bueno, en cuanto a las variables experimentales, durante el desarrollo experimental se controlaron cuidadosamente diversas variables que afectan el proceso de absorción con el fin de comprender cómo influyen en la eficiencia de remoción del fluoruro y optimizar las condiciones del sistema. Entre estas variables se incluyen la dosis del absorbente, analizada a través de la gráfica, que con una concentración inicial de fluoruro de 100 miligramos sobre litro, tiempo de contacto de 1 hora, temperatura de 32 grados Celsius, velocidad de agitación de 120 revoluciones por minuto, en la cual se muestra el efecto de la dosis del absorbente sobre el porcentaje de remoción de fluoruro en solución acuosa. Esta nos dice que, aunque al aumentar la dosis del absorbente se agregan más sitios activos, la eficiencia por unidad de masa del mismo disminuye. Esto se debe que al disminuir la concentración de fluoruro disponible, no todos los sitios activos son utilizados, traduciéndose en una menor eficiencia. Por otro lado tenemos el tiempo de contacto y el pH, que con una dosis del absorbente de 200 miligramos sobre litro, concentración inicial de fluoruro de 100 miligramos sobre litro, el tiempo de contacto de 1 hora, la velocidad de agitación de 120 revoluciones por minuto y la temperatura de 32 grados Celsius. En la gráfica del tiempo de contacto nos muestra que el porcentaje de remoción de fluoruro aumenta a medida que el tiempo de contacto disminuye, hasta alcanzar un punto de ebullición de equilibrio a los 40 minutos. Después de este punto, el aumento del tiempo de agitación no altera la captación de fluoruro. En cuanto al pH de la solución, esta gráfica nos muestra que la absorción de fluoruro es mayor a pH ácidos de 3 a 5 debido a una mayor interacción entre la superficie del absorbente cargada positivamente y los iones de fluoruro cargados negativamente. Y a medida que el pH se vuelve alcalino con pH mayor a 7, la capacidad de absorción disminuye drásticamente debido a la repulsión electrostática. La influencia de iones interferentes. La concentración inicial de fluoruro es igual a 200 miligramos sobre litro, la concentración de sal es igual a 0,030 miligramos, la dosis del absorbente es igual a 1 gramo sobre litro,
El tiempo de contacto es igual a 1 hora, la velocidad de agitación es igual a 120 revoluciones por minuto. Se analiza con la presencia de iones como nitrato, cloruro y carbonato y fosfato. Como podemos notar, los dos primeros redujeron la eficiencia de absorción hasta un 79% por competencia en los sitios activos. El carbonato también afecta la remoción, aunque en menor medida que los anteriores, y el fosfato no mostró un efecto significativo. En cuanto a la velocidad de agitación, la concentración inicial de fluoruro es igual a 1 gramo sobre litro, la dosis del absorbente es igual a 1 gramo sobre litro, el tiempo de contacto es igual a 1 hora. Al evaluar velocidades de agitación entre 100 y 300 revoluciones por minuto, se observó que a medida que la velocidad de agitación incrementa, la eficiencia de absorción decrece ligeramente, lo que puede deberse a que una reducción en el tiempo de contacto entre el fluoruro y el absorbente. La gráfica que analiza la concentración inicial de fluoruro con una dosis del absorbente de 1 gramo sobre litro, el tiempo de contacto 1 hora, la velocidad de agitación es igual a 120 revoluciones por minuto. Muestra que al aumentar la concentración inicial de fluoruro, el porcentaje de remoción disminuye debido al exceso de iones de fluoruro, lo que conlleva una rápida saturación de los pocos sitios activos disponibles. Bueno, en cuanto a la cinética de absorción, también el estudio se fortaleció mediante técnicas de caracterización físico-química del absorbente antes y después del proceso de absorción. Es así como encontramos la microscopía electrónica de barrido, que se utilizó para observar la morfología del absorbente. Si nos enfocamos en la imagen A, que muestra el antes, podemos notar la superficie del polvo de terminalia chébula antes de interactuar con el fluoruro. Como pueden ver, la superficie es bastante lisa y homogénea, con muy pocas irregularidades o rugosidades. Sin embargo, al mirar la imagen B, que representa el después, el cambio es notable. Se puede ver una evidente modificación estructural en la superficie del material. Esta ha adquirido una apariencia mucho más rugosa, porosa e irregular, demostrando así una efectiva interacción entre el fluoruro y el material del absorbente. La segunda técnica que se usó fue la de difracción de rayos X, mediante la cual se analizaron los cambios en la estructura cristalina del absorbente. La gráfica de la izquierda muestra el espectro antes de la absorción. En ella se observan picos definidos en posiciones específicas, particularmente en los ángulos de 23,7 grados y 26,7 grados, lo que indica una cierta ordenación cristalina del material. Por otro lado, la gráfica de la derecha corresponde al material después de la absorción de fluoruro. En este caso, los picos se desplazaron a otras posiciones, específicamente a 12,4 grados, 15 grados y 21,4 grados, lo que indica una alteración en la estructura cristalina del absorbente. Esta modificación en la posición de los picos nos confirma que el fluoruro se ha incorporado al material, generando un cambio estructural interno. Es decir, no solo se adhiere a la superficie, sino que también interactúa a nivel atómico o molecular, desordenando parcialmente su estructura
y confirmando así la presencia de un proceso de adsorción efectivo. Y por último, se usó la técnica de espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, que permite identificar los grupos funcionales presentes en el adsorbente tanto antes como después del proceso de adsorción de fluoruro. En la imagen A, que representa el antes de la adsorción, podemos ver varias bandas características que indican la presencia de grupos funcionales como oxígeno e hidrógeno con un enlace en la región de 3240 y 2980 centímetros a la -1, carbono y oxígeno unidos con doble enlace en la región de 1710 centímetros a la -1 y carbono y oxígeno unidos por un enlace en la región de 1595, 1201 y 1040 centímetros a la -1. Estas bandas bien marcadas nos indican que estos grupos estaban activos en la superficie del material. Posteriormente, en la imagen B, que representa el después de la adsorción, notamos que muchas de estas bandas se reducen en intensidad o desaparecen por completo, lo que significa que hubo una interacción química entre el fluoruro y tales grupos funcionales. Esto sugiere que se formaron nuevos enlaces, lo cual es una clara señal de que el mecanismo de adsorción fue químico y no solo físico. Es decir, se está hablando de la presencia de quimisorción. Bueno, en cuanto a la conclusión, el estudio de terminal de ébola ofrece una solución efectiva, económica y sostenible frente a problemáticas como fluorosis o contaminación de aguas subterráneas, ya que este material natural ha demostrado una alta capacidad de adsorción, logrando remover hasta 98% del fluoruro en tan solo 40 minutos, bajo condiciones controladas. Esto lo convierte en una alternativa ideal para comunidades rurales que no cuentan con sistemas de tratamiento avanzados. Tecnologías de bajo costo como esta, basadas en materiales locales y fáciles de aplicar, son claves para enfrentar este tipo de problemáticas y permiten una implementación adaptada a las realidades sociales y geográficas de distintos países, como lo es el caso de Colombia. Y eso sería todo. Gracias por la atención.